Bueno, estereotipo es una palabra que viene del griego, se divide en dos partes, estéreo, que significa sólido, y tipo, que significa impresión o modelo. Y la primera vez que nosotros encontramos en la historia reseñada esta palabra es en la impresión con planchas fijas en el siglo XVIII. Más adelante, un colega mío, que es el doctor Walter Lippmann, publicó un libro en 1922 llamado La opinión pública. Es el que tomamos como referencia a los periodistas, las personas que nos dedicamos a las relaciones públicas y también al mercadeo para las bases teóricas de nuestra profesión. Y en ese libro, el periodista Lippmann decía que los estereotipos no eran solamente planchas para impresión, eran estereotipos sociales. Y él se refería a esas generalizaciones que nosotros hacemos basados en expectativas sobre personas o sobre grupos sociales. Lippmann decía además que esas expectativas se dividían en tres grandes grupos. Las primeras expectativas tienen que ver con la personalidad. Por ejemplo, en frases como las rubias se divierten más. La siguiente categoría son esas expectativas que tienen que ver con las preferencias de las personas. Por ejemplo, decir los caballeros las prefieren rubias. Y la tercera categoría tiene que ver con las capacidades de los grupos sociales, como por ejemplo decir todas las rubias tienen problemas con las matemáticas. Todos los que acabo de mencionar son estereotipos negativos. Siempre que hay un estereotipo negativo significa que no hay un ahorro cognitivo desde un punto de vista lingüístico, sino que hay una falta de respeto o una obviedad acerca de la individualidad de las personas o una falta de respeto hacia los grupos sociales. Esto es lo que pasa con los estereotipos negativos. Pero hay otra postura que es desde las neurociencias que nos dice que no todos los estereotipos negativos realmente tienen una mala intención, sino que al contrario, sirven a la sociedad. Vamos a ver unos ejemplos. Si por ejemplo alguien en el transporte público grita ladrón, entonces eso activa nuestras alertas, ¿cierto? Y nos motiva a protegernos, a escapar o a defendernos de alguna manera. Lo mismo pasa con otras etiquetas, otras categorías que son de ese estilo, como por ejemplo la categoría agresor sexual o la categoría perezoso o la categoría corrupto, por ejemplo. Son palabras que son estereotipos sociales negativos que nos alertan como sociedad a tomar prevención, es decir, nos están haciendo un ahorro cognitivo de tipo lingüístico, le están diciendo al cerebro, mira, con esta palabra tienes que reaccionar ante el peligro o tienes que cuidar a tu familia, a los tuyos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, desde las neurociencias, lo que dice la teoría es que no todos los estereotipos sociales negativos pues son maliciosos o implican un daño permanente o un daño, moral en la sociedad. Entonces vale la pena que nosotros nos preguntemos aquí en este contenido, ¿cierto? Que es sin rodeos, si desde las neurociencias los estereotipos negativos no causan mal a la sociedad, sino que previenen situaciones de peligro, entonces ¿por qué las personas que los reciben se sienten frustradas, se sienten dañadas, se sienten lesionadas o agredidas? Y esto sucede porque definitivamente no tenemos una concepción clara entre lo que es un estereotipo negativo social, un prejuicio y una discriminación. Son cosas completamente diferentes, pero en la sociedad actual nosotros solemos confundirlas, pensamos que son sinónimas. Y quizás esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, abordar el problema del bullying en las escuelas, que es el matoneo en español, pues es tan difícil, porque solamente estamos tocando uno de los aspectos. Por ejemplo, las palabras negativas que son estereotipos o los prejuicios que son actitudes o la discriminación que son comportamientos tangibles, pero no nos damos cuenta que todos vienen en cadena. ¿Y vienen en cadena en qué sentido? Es que lo primero que sucede antes de la discriminación es el estereotipo negativo, que tiene o está basado no en la prevención del peligro humano, sino en la falta de respeto, en la falta de reconocimiento del valor individual. Entonces, ese estereotipo que es negativo es una palabra, viene de nuestra cognición. Luego da paso al prejuicio, y el prejuicio no se basa en las palabras, son actitudes que los humanos tenemos, que son negativas hacia las personas, hacia las comunidades, y de allí viene la discriminación. No hay discriminación sin que haya prejuicio, que es una actitud, y sin que haya un estereotipo, que es una palabra, es un proceso cognitivo. Y la discriminación, en cambio, ya es cuando pasamos al acto, cuando nuestro comportamiento discriminatorio es agresivo, es hostil y es perceptible, se hace evidente en la sociedad. Entonces,
Yo creo que muchas personas en la vida, todos hemos pasado tal vez por algún momento en el cual nos hemos sentido agredidos por alguien que nos estereotipa, o por alguien que tiene una actitud negativa hacia nosotros, o por alguien que nos agrede físicamente o hace cosas físicas muy evidentes en nuestra contra, discriminándonos. Y el problema con esto es que a veces nos defendemos simplemente de una u otra agresión, pero no entendemos que eso es un proceso en cadena. Y si no atacamos la cadena, pues la discriminación, el prejuicio y el estereotipo nunca se van a erradicar de los contextos sociales. Por ejemplo, el matoneo siempre se va a dar en las escuelas en la medida en que solamente ataquemos uno de esos factores. O, por ejemplo, el racismo en niveles que son locales o que son, digamos, nacionales. No se va a erradicar de nuestro país y ni se va a erradicar del mundo en la medida en que solamente ataquemos la discriminación por temas raciales, pero no miremos qué hay detrás del prejuicio y qué hay detrás del estereotipo social negativo.